Amado Dios, en esta tarde, Señor, nos ponemos de pie delante de tu presencia, Rey. En esta tarde aquí disponemos nuestro corazón, Señor, para honrar tu presencia, Señor. Porque yo sé, amado Dios, que tú estás aquí, Señor. No podemos verte, ni podemos tocarte, Señor, pero podemos entender, amado Señor, que donde hay dos o más reunidos buscando tu presencia, ahí tú estás, amado Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Yeshua que tu palabra sea como fuego en mis labios, Señor. Padre, yo te pido que tu palabra, amado Dios, sea abriendo los ojos espirituales, tanto de los que están aquí, Señor, como de los que están viendo este video. Abre los oídos espirituales, Señor. Cámbiales el corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón sincero, amado Dios, que ellos puedan ver y entender los tiempos que estamos viviendo, Padre, porque estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, porque estamos viviendo tiempos, Señor, de la gloria, en que no podemos jugar, amado Dios, a ser gente de Dios, sino que en realidad, Padre, nos tenemos que poner la camiseta del reino de los cielos, amado Dios, para alcanzar salvación, para alcanzar vida eterna, amado Señor. En este día yo me quito para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi corazón, hablando a través de mis labios. Padre, yo te pido que te quedes con nosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, entonces nos podemos sentar. La palabra de hoy se llama el sello de Dios. ¿Cómo se llama la palabra? El sello de Dios. El sello de Dios. Entonces yo quiero que vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Y vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo, que llamó en alta voz a los 4 ángeles a quienes les había sido permitido que hicieran daño a la tierra y al mar, diciendo: no dañen a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que pongamos un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Luego escuché el número de los que habían sido sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000. Después de esto vi, y he aquí una gran multitud de toda nación, pueblos, linajes y lenguas, la cual nadie podía contar, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Y aclamaban en alta voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de las 4 criaturas vivientes, se postraron sobre sus rostros delante de su trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por eternidades de eternidades. Amén. Luego uno de los ancianos volteó y me preguntó: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde salieron? Yo le contesté: Señor mío, tú lo sabes. Luego él me dijo: estos son los que salieron de la gran tribulación,
que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono los cubrirá con su mano. Y ya no tendrán hambre ni sed, ni caerá el sol sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los conducirá a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Amado Padre, yo te pido que me des la sabiduría, Señor, para explicar este tema, amado Dios. Realmente este tema, Padre, es un poco controversial y es un poco difícil, pero yo hoy te pido el entendimiento y te pido el denuedo para poder explicarlo, Padre mío. Bendícenos, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre Celestial. Bueno, entonces yo quiero empezar diciéndoles que este tema, como lo decía en la oración, es bastante controversial, ¿no? Porque habla solamente de 144,000. Entonces se ha hablado mucho de este tema y, o sea, hay muchos teólogos, sí, hay muchas iglesias que han dicho que solamente en el tiempo de la tribulación o en el tiempo en que es el cumplimiento de las cosas del Apocalipsis, solamente 144,000 son los que se van a salvar. Sí, pero hoy vamos a ver que no es así. Pero sí quiero decirles, por eso les leí todo el 7, que hay dos grupos. ¿Sí? Hay un grupo de los que van a ser sellados. Y hay otro grupo que es el grupo que, aunque va a ser salvo, que aunque va a ser arrebatado, va a pasar por tribulación o va a pasar por aflicción. Pero hoy nos vamos a concentrar en mirar en qué consiste el sello, porque mucho también se ha hablado de este sello y muchos han dicho, no, es que el sello del que estaba hablando el Apocalipsis 7 es el sello del Espíritu Santo, pero vamos a ver que no es el sello del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo es un sello que Dios pone sobre los creyentes, que Dios pone sobre los que han nacido de nuevo, que Dios pone sobre aquellos que han nacido del agua y del Espíritu. Aquí en Apocalipsis 7 nos está hablando de otro tipo de sello. Amén. Nos está hablando de otro tipo de sello aquí. Y estos 144,000 están siendo sellados por su fidelidad. Mire que en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, como yo les decía ahora, el Señor está haciendo una distinción de dos grupos, como Él se lo decía a la iglesia de Filadelfia. He aquí que aunque tienes poca fuerza, yo te guardaré de la hora que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Y esa iglesia de Filadelfia son los 144,000. Acuérdense lo que Yeshua le decía a Natanael: he aquí un verdadero israelita. O sea, más allá de que de pronto esa gran multitud que también va a ser arrebatada tenga alguna descendencia israelita o simplemente sean gentiles, más allá de eso, ¿quién es un verdadero israelita y por qué están distinguidos por tribus allí? Están distinguidos por tribus ahí por su fidelidad, porque son verdaderos israelitas por la fidelidad que han tenido hacia las cosas del Señor, hacia las cosas santas del Señor. ¿Sí me hago entender hasta allí? Pero entonces mire cómo Dios, y por qué yo les digo a ustedes que este sello es muy diferente al sello del Espíritu Santo. Porque ¿cuántos años tiene la iglesia? La iglesia nació como iglesia o nació como congregación donde empezó a recibir el Espíritu Santo hace más de 2000 años. ¿Sí? Y aquí nos está hablando de un sello posterior. O sea que si estuviese hablando del sello del Espíritu Santo, tendría que ser que el sello del Espíritu Santo se iniciara a poner solamente en el tiempo en que inician las cosas del Apocalipsis, o en los que inician las cosas de los finales de los tiempos. Pero el Señor viene sellando con el Espíritu desde hace más de 2000 años, cuando en Pentecostés o en Shavuot descendió el Espíritu Santo, que era la promesa de Dios. Entonces por eso sabemos por deducción que el sello que está colocando el Señor nos está hablando de un sello totalmente diferente. Amén. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí?
Pero entonces para poder estudiar este tema tenemos que apoyarnos en otras referencias que están en la palabra de Dios. Por eso yo quiero que vamos a Ezequiel capítulo 8 versículo 10. Ezequiel capítulo 8 versículo 10. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Amén. Dice así: entré pues y vi todo tipo de reptiles, de animales y de inmundicia, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban dibujados en la pared alrededor. Y estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y en medio de ellos estaba Hazanía, hijo de Safán. Y ellos estaban frente a él, cada uno con su incensario en su mano, y el aroma del humo del incienso subía. Luego me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en la oscuridad? Cada uno en su cámara secreta, porque dicen: Yahweh no nos mirará, pues Yahweh ha abandonado la tierra. Y me dijo: vuélvete de nuevo y mirarás las grandes inmundicias que se hacen. Entonces me condujo a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que se encuentra hacia el norte, y miré allí mujeres sentadas llorando por Tamuz. Y él me dijo: ¿ves esto, hijo de hombre? Vuélvete de nuevo y mirarás inmundicias mayores que estas. Y me llevó al atrio interior de la casa de Yahweh, y miré en la puerta del templo de Yahweh, entre el pórtico y el altar, como 25 varones que estaban de espaldas al templo de Yahweh, con sus rostros de frente hacia el oriente, y se postraban ante el sol. Luego él me dijo: ¿ves esto, hijo de hombre? ¿Acaso es poca cosa para la casa de Judá la inmundicia que cometen aquí? Pues han colmado la tierra de iniquidad, y volvieron a provocarme a ira, y ellos han resoplado. También yo procederé con furor, mi ojo no tendrá piedad ni tendré misericordia. Entonces gritarán a mis oídos en voz alta, pero yo no los escucharé. Entonces gritó a mis oídos en voz alta diciendo: acérquense, vengadores de la ciudad, cada uno con sus instrumentos de venganza en su mano. Y vi a 6 varones que venían por el camino de la puerta superior, que mira hacia el norte, cada uno con sus instrumentos de venganza en su mano. Y había entre ellos un varón vestido de lino fino blanco, con un cinto de zafiro en sus lomos. Y vinieron y se colocaron a un lado del altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel ascendió del querubín que estaba en la esquina de la casa, y llamó al varón que estaba vestido de lino fino blanco, con el cinto de zafiro en sus lomos. Y Yahweh le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente. Diga: pon una señal en la frente. Pon una señal en la frente De los hombres que gimen y sufren tormentos a causa de todas las inmundicias y las maldades que se hacen en medio de ellas. Además dijo: en mi presencia a los que lo acompañaban: pasen detrás de mí por en medio de la ciudad, y destruyan sin que tenga piedad su ojo y sin mostrar compasión. Maten a espada a los viejos, a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, pero no toquen a nadie que tenga la señal. Empiecen por mi santuario. Y empezaron pues con los ancianos que estaban frente a la casa. Amén. Mire que aquí hay varias cosas tremendas. Mire que ese culto al sol es tan antiguo, ¿no? Y el culto al sol tiene que ver mucho con Tamuz, ¿sí? Porque Tamuz se decía que era el hijo del sol, el dios sol. Entonces ese culto al sol es tan antiguo que si usted, por ejemplo, mira las catedrales de la Iglesia Católica, todas tienen figuras con alusión al sol. Por ejemplo, si usted ve la mitra del Papa, ahí hace alusión a la adoración al sol. La Trinidad que ellos adoran realmente es una adoración al sol. Amén. Todo el culto de la Iglesia Católica está enfocado a la adoración al sol.
Entonces mire que esa adoración al sol es tan antiguo y para Dios es algo abominable. Fue tan abominable en esos tiempos que la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel había perdido la fe en Dios. Ellos mismos decían, mira, Yahweh ha abandonado la tierra. Entonces, como ellos pensaban que Dios había abandonado la tierra, entonces ellos se volvieron a los ídolos. Entonces miren que realmente la idolatría hace de que sea como que tú ya te olvidas del Dios verdadero, o sea, es falta de fe. Entonces tienes que buscar algo diferente al Dios de los cielos para poder adorarlo. Amén. Entonces mire cómo esta idolatría, o cuando nosotros nos desviamos de la verdad para seguir un evangelio diferente o algo diferente a la palabra de Dios, miren cómo vienen juicios a la tierra. Y esto es muy similar a lo que va a pasar o a lo que está describiendo el libro del Apocalipsis que va a suceder en los últimos tiempos. Pero Dios siempre tiene un remanente. Entonces dice que antes de que vengan los juicios a la tierra, antes de que vengan los juicios a este mundo, Dios tiene un remanente fiel. Que ese remanente fiel es el que Él hace una diferencia entre ellos y los que van a ser juzgados. Por eso si usted y yo estamos realmente caminando como Dios quiere que caminemos, no sienta temor, porque Dios nos va a guardar, ¿sí? O sea, por eso yo les decía al principio que estos no son tiempos de jugar, sino que estos son tiempos de enderezar lo que está torcido, ¿sí? Estos son tiempos de restitución. Acuérdense que cuando hablamos en la palabra, lo vimos en la enseñanza anterior, que cuando hablamos del año del jubileo, cuando hablamos del año del Shemitah, estamos hablando de tiempos de restitución, de restituir ¿qué? Lo que nosotros le quitamos a los demás, porque a mucha gente le quitamos honra, a mucha gente de pronto le quedamos debiendo y nunca le pagamos, a muchas otras personas les debemos perdón, les debemos disculpas. Entonces son tiempos de restitución porque viene el año del jubileo para la tierra. ¿Sí recuerdan que lo vimos la vez pasada? Entonces miren qué consiste el sello, ¿sí? Dios va a sellar a sus escogidos, y yo me tomé el trabajo ahí donde dice, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y sufren tormentos. Esa palabra señal es la palabra tau, o la letra tau, ¿sí? Si usted, por ejemplo, la letra tau, usted la busca en el hebreo antiguo, esa palabra tau es una cruz, ¿sí? O sea que literalmente cuando Dios está hablando de una señal, aquí en el libro de Ezequiel, Él está hablando que estos hombres estaban siendo sellados por el ángel con una cruz. Y eso tiene una significancia, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Dice, y Yahweh le dijo, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y sufren tormento a causa de toda la inmundicia y la maldad y las maldades que se hacen en medio de ella. Y yo te hago una pregunta hoy, porque mire que todo nosotros lo tenemos al revés. O sea, todo lo que nosotros, todas las cosas que nosotros hemos creído en algún momento, todas las cosas que nosotros llamamos cristianismo y lo llamamos como emocionalismo, pensamos que es bueno. Y muchas veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. ¿A qué me quiero referir yo? Me quiero referir a que mire que Dios está marcando a quien, a los que gimen por el pecado y por las cosas malas que se hacen en esta tierra. Entonces yo te hago esa pregunta. ¿Tú estás gimiendo por el pecado que se hace en la tierra? Mire que yo he hablado con mucha gente y la gente está gimiendo es para que Dios no traiga juicios. La gente está gimiendo es para que Dios pare los terremotos, para que pare las pestes, las plagas que están sucediendo aquí en la tierra, pero yo no veo gente gimiendo por el pecado. No veo gente llorando por las cosas malas
que el hombre está haciendo en contra de Dios. Yo no veo a la gente gimiendo por las violaciones, yo no veo a la gente gimiendo por las leyes injustas que están trayendo los hombres a esta tierra. Yo no veo a la gente llorando porque se legalizó el aborto, porque se legalizaron las drogas, porque realmente nosotros como hombres y mujeres de Dios gemimos es por lo que nos puede causar dolor físico o por lo que puede destruir nuestra casa, nuestra habitación o nuestra casa, que es esta tierra. Pero mire que Dios, ¿a quiénes está sellando? A los que están de acuerdo con Él. ¿Y con qué no está de acuerdo Dios? ¿Y por qué han venido juicios a la tierra? Porque Dios no está de acuerdo con el pecado. Y usted y yo, ha llegado el tiempo en que nos pongamos de acuerdo con Dios. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo con Dios? Llorando por el pecado, gimiendo por las cosas malas que se hacen aquí en la tierra. Pero muchas veces nos volvemos de corazón duro y no nos importa. Nos volvemos de corazón duro y no nos importa. ¿Y sabe qué hacemos? Empezamos a orar y a mandar cadenas de oración y a mandar mensajitos diciendo: oremos para que Dios sane la tierra, oremos para que Dios, pidámosle a Dios para que pare lo del coronavirus. Pero no es bíblico. Entonces lo que me da pena decirlo, lo que voy a decir, pero nosotros estamos equivocados en la manera en que, o la perspectiva que nosotros tenemos en cuanto a los acontecimientos que están sucediendo y en la manera en como usted y yo debemos ponernos de acuerdo con Dios, ¿sí? Entonces estamos de acuerdo con Dios en que el pecado debe dolernos. O sea, usted y yo, o sea, sí debemos sentir tristeza porque, digamos, en un país hubo un terremoto y murieron tantas personas, o porque está muriendo mucha gente de coronavirus, o porque hay mucha hambre en la tierra, hay mucha muerte, hay muchas guerras. Nos duele, claro, nos debe doler, pero nos debe doler más el pecado. Mire que Dios estaba sellando a quienes, a los que lloraban por las maldades que se hacían en la tierra. Eso es lo que te debe doler, ¿sí? Porque yo les hago una pregunta: cuando tú oras para que a nadie de tu familia le llegue dolor, o le llegue angustia, o le llegue el coronavirus, o le llegue cosas malas, ¿es un sentir de la carne o es un sentir del espíritu? Para mí es un sentir de la carne, porque quieres evitar el dolor. Todos queremos evitar el dolor, pero el evitar el dolor es un sentir de la carne, que está bien en determinado momento. Sí, podemos orar en determinado momento por eso, pero el foco suyo y el mío debe estar concentrado en orarle a Dios para que acelere la apertura de los sellos. Y el acelerar la apertura de los sellos es que Dios traiga juicio a esta tierra por todas las maldades que se hacen aquí, por la rebelión del hombre. Entonces mire cómo usted y yo estamos equivocados. Mire la palabra de Dios lo que dice. Entonces la gloria del Dios de Israel ascendió del querubín que estaba en la esquina de la casa, y llamó al varón que estaba vestido de lino fino blanco. ¿Usted sabe qué es el lino fino blanco? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19 que el lino fino blanco representa a las obras justas de los santos. O sea que ese querubín está representando las obras justas de los hombres que están mezclados entre el pueblo de Dios. Porque en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, Dios siempre tiene un remanente. Mire que la palabra de Dios dice que el juicio empieza ¿por dónde? Él dice: empiecen por mi santuario. O sea que el juicio inicia por la casa de Dios. Porque siempre, o sea, la forma en cómo está el mundo, la forma en cómo el pecado va evolucionando y va destruyendo todo,
No es a causa de los impíos, porque el impío está allá afuera y todo eso, y el impío no conoce de Dios, pero siempre se culpa a la iglesia o al pueblo de Dios del crecimiento de la maldad, porque realmente la iglesia no está dando testimonio. Y cuando la iglesia no está dando testimonio, ha dejado de ser sal de la tierra. Y dice la escritura que si tú has dejado de ser sal de la tierra, entonces esa sal se vuelve insípida y no sirve para nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque la sal es la que evita que la carne se corrompa. Cuando las mamás cogen la carne y la carne cruda y le echan sal, esa sal es para evitar que la carne se pudra. Entonces ellas le echan sal, la adoban y cogen y la guardan. Y la carne con esa sal te dura un poco más. ¿Por qué? Porque la sal evita que las cosas se pudren o se dañen. Amén. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 12. Dice así: para que nosotros que fuimos los primeros en confiar en el Cristo seamos para la honra de su gloria, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido, quien es la garantía de nuestra herencia, para la redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria. Entonces yo les voy a decir algo, pónganme atención. El Espíritu Santo, o sea, el haber recibido el Espíritu Santo, no nos va a garantizar de que usted y yo seamos guardados en la prueba. Uy, ¿cómo así? Sí, porque el Espíritu Santo se te puede apagar. Y si el Espíritu Santo se te apaga, es porque estás haciendo cosas malas delante de Dios. ¿Sí? Si el Espíritu Santo se te apaga, es porque estás haciendo cosas abominables delante de Dios. Así como le pasó a las 5 vírgenes insensatas. ¿Sí se acuerdan de la historia? Ahora la vamos a leer un poco. Cuando el Señor vino, ellas no tenían aceite. Lo tuvieron, sí, pero lo dejaron acabar. Entonces, por eso, el haber recibido el Espíritu Santo en determinado momento no es una garantía de que tú vas a ser guardado de la prueba que viene sobre la tierra. Por eso yo les digo que el sello del Apocalipsis 7 es un sello totalmente diferente al del Espíritu Santo, pero sí es un requisito de que tengas avivado el Espíritu Santo para recibir ese sello. ¿Sí me hago entender? ¿Otra vez? El hecho de que hayas sido alguna vez bautizado con el Espíritu Santo, haber recibido el sello del Espíritu Santo, no es garantía de que vas a ser guardado en la prueba. Pero en el momento en que Dios haga un sellamiento o haga una diferencia entre su pueblo, ¿sí? Entre su pueblo amado, que son los 144,000, sí vas a necesitar en ese momento tener avivado ese Espíritu Santo que alguna vez recibiste. Amén. Mire lo que dice aquí, porque este es un versículo controversial. Dice: en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria. Entonces usted me dice: hermano, ¿sí ve que es una garantía para nuestra redención? Entonces simplemente es un versículo sacado de contexto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, o sea, si el Espíritu Santo está avivado dentro de usted, en el momento en que venga el Señor, quiere decir que usted va a recibir redención en ese momento.
Pero recuerde una cosa, que cuando usted le dan una garantía, esa garantía tiene una vigencia. Y esa garantía se puede perder. Las garantías también se pierden. No quiere decir que si usted recibió hoy el Espíritu Santo, eso ya le va a garantizar la salvación. Eso depende de usted y depende de mí. Amén. Quiero que me pongan cuidado porque es un poco difícil, un poco complicado. Entonces vamos a Efesios 4:30. Leamos desde el 29. Efesios 4:29. Ninguna palabra obscena salga de la boca de ustedes, sino la que sea buena y útil para edificación, para que impartan gracia a los oyentes. Y oiga lo que dice aquí. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. Quiten de ustedes toda amargura, furia, ira, gritería y blasfemia, junto con cualquier maldad. Y sean afectuosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. Amén. Entonces, mire que el Espíritu Santo se puede apagar. Entonces, si el Espíritu Santo se te apaga, está frito. Amén. Mateo 25, mire lo que dice. Mateo 25:1 dice: en aquel tiempo el reino del cielo será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, porque las insensatas tomaron sus lámparas pero sin llevar consigo aceite. Entonces, ¿esta lámpara de qué nos está hablando? Esta lámpara nos está hablando de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, que tu palabra es lámpara a mi camino y lumbrera a tus pies. Entonces la lámpara es la palabra. Pero recuerde que la palabra debe ir acompañada de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Entonces mire que estas 10 vírgenes llevaban la palabra, pero no llevaban el aceite. ¿Por qué? Porque el aceite se acaba. El aceite se acaba cuando usted apaga el Espíritu Santo. Dice también en 1 Tesalonicenses 5:14, no apaguen el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo se apaga, y esto está haciendo alusión a la historia de las 5 vírgenes insensatas. Y sigo leyendo, mire lo que dice aquí. Pero al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Y a medianoche se escuchó una exclamación: miren, viene el novio, salgan a su encuentro. Se levantaron luego todas aquellas doncellas y prepararon sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque he aquí que nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes contestaron diciendo: tal vez no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Mejor vayan con los que venden y compren para ustedes. Y cuando fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y la puerta fue cerrada. Después llegaron también las demás doncellas y dijeron: Señor nuestro, ábrenos. Pero él les contestó diciendo: en verdad les digo que no las conozco. Entonces, ¿Dios conoce a quién? A los que tienen avivado el Espíritu Santo. ¿Y cómo demuestra usted que tiene avivado el Espíritu Santo dentro de usted? Por su forma de actuar. ¿Qué les quiero decir yo? Mire que yo he conocido a mucha gente que ha recibido el Espíritu Santo, ha hablado en lenguas, ha profetizado, ha hecho milagros, ¿sí? Y los he visto recibir el Espíritu Santo y luego los he visto hechos unos mundanos.
Y luego los he visto hablando hasta mal del Señor, mal de las cosas de Dios, mal de la iglesia. ¿Qué pasó allí? Usted podría decir, es salvo porque recibió el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaría con esa persona que en determinado momento amó a Dios, habló en lenguas, profetizó, hizo milagros, se comportaba bien y ahora está hecho un mundano? Dejó su hogar, está haciendo cosas que no debe hacer, está tal vez en la droga, en el alcohol. ¿Qué pasa con esa persona que en determinado momento recibió el Espíritu Santo si en este momento viniera el Señor? ¿Usted cree que sería uno de los sellados? Entonces mire que es un sello diferente. Y ese sello tiene mucho que ver con el sello de Ezequiel. Recuérdense que el sello de Ezequiel, ¿qué era? Una cruz. Acuérdense que yo les dije que en el hebreo antiguo la letra Tau, que era esa misma señal, representaba una cruz. Y usted me va a decir, bueno, ¿y qué quiere decir esa cruz? ¿Qué representa esa cruz? Yo le voy a explicar. Algo muy sencillo. ¿Qué dijo Jesús? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que la pierde por causa de mí y de este evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, ¿quiénes van a ser sellados? Los que han muerto a ellos mismos, a su propia naturaleza, para no vivir más para este mundo. ¿Sí? Sino que tomaron su cruz. Porque ustedes serán aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Sí? ¿Y cómo pagó? ¿Cuál fue el precio que pagó el Señor por la verdad? La cruz, el sacrificio, la muerte. ¿Sí? Entonces los que van a ser sellados son los que no están de acuerdo con el pecado, los que gimen a causa de las maldades que se hacen sobre esta tierra. No los que están gimiendo porque, ay, ya me va a venir el terremoto encima, ay, ya me va a dar el coronavirus. Esos no son los que van a ser sellados. Los que van a ser sellados son los que están de acuerdo con Dios y están de acuerdo en que el pecado nos debe doler, en que debemos arrepentirnos. Tremendo, ¿no? Entonces ese sello, o sea, esa cruz tiene que ver mucho con cuánto tú eres capaz de morir a este mundo, de morir a los deseos de esto. Porque lo más tremendo que usted y yo podemos tener es la carne. El diablo es un niño delante de la carne. ¿Por qué? Porque cuando viene la tentación, si usted no está fortalecido en el espíritu, esta carne te domina. ¿Por qué? Porque aquí vivimos, aquí comemos, aquí dormimos, en esta carne andamos. Entonces es necesario que en el momento que no digamos como las vírgenes insensatas, el Señor ya no vino. Y hay mucha gente hasta dudando del arrebatamiento, de la venida del Señor por segunda vez. Entonces, habiendo sido cristianos, habiendo sido gente de fe, están empezando a dudar. Porque como dice aquí la palabra de Dios, dice, pero al tardarse el novio, entonces la gente empieza a venir a pensar y a decir, ¿sí será verdad eso? Que Cristo viene, de que el Señor viene. Entonces como empiezan con esa duda, empiezan a vivir para este mundo y el Espíritu Santo se apaga. Y si el Señor viene y te encuentra con el Espíritu Santo apagado y viviendo para este mundo, no creas que vas a ser de los sellados. ¿Sí ven que es diferente el sello? Y esa ha sido una falla de la iglesia. Que nos han enseñado y nos han dicho, bueno, usted ya recibió el Espíritu Santo, usted ya es salvo. Mentiras del diablo.
Es necesario que usted mantenga avivado el fuego. Eso es como cuando usted prende un fogón con carbón. ¿Qué le toca hacer a usted para que eso mantenga prendido? Usted le toca mantenerle haciendo así porque si no se le apaga, amigo. Y si se le apaga, ya no sirve para nada. Asimismo es el Espíritu Santo dentro de usted y dentro de mí. ¿Sí? Amén. Miren lo que dice en Juan 3. Vamos un momento a Juan 3. Vamos a Juan 3, 4. Dice, Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que si alguno no nace de agua y de espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. El que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del espíritu es nacido del espíritu. Mire lo que dice, de cierto te digo, que si alguno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Usted sabe qué representa el agua? ¿Quién me dice qué representa el agua en la palabra? El Espíritu Santo. No, la palabra, la Torá. El agua representa la Torá y yo le voy a explicar por qué. Tiene mucho que ver con el bautismo en agua, porque el bautismo en agua se hace ¿para qué? Para arrepentimiento. Y el arrepentimiento te tiene que llevar a volver a la Torá, a volver a la senda antigua. ¿Sí? Esa palabra arrepentimiento, ¿sí? Para inmersión en agua o para bautismo, tiene que ver con una palabra hebrea que se llama techubá. Y techubá es regresar a la Torá, o sea, regresar a la palabra. Entonces es necesario nacer de la palabra y nacer del Espíritu. ¿Sabe cuál es el problema? Que como el Espíritu es un regalo de parte de Dios, mucha gente recibe el Espíritu Santo sin tener conocimiento de la palabra. Entonces cuando viene la prueba, porque no hay una base. La palabra de Dios es la base. Porque cuando la palabra de Dios haya cabida en tu corazón y haya cabida en tu mente, así vengan tempestades, así vengan ríos, así vengan cosas difíciles, si esa palabra ha logrado transformar tu corazón, si esa palabra se ha recibido con fe, entonces así venga lo que venga, usted va a resistir. Por eso dice la palabra que es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Sí? Y esa palabra tiene mucho que ver con la Torá. O sea que tú debes conocer la Torá. ¿Sí? Pero esa Torá debe ir acompañada del Espíritu. Porque acuérdese que el Espíritu Santo es el maestro. Él es el que nos enseña. Él es el que cuando tú coges la Biblia y lees por acá y te dice esto quiere decir esto. ¿Sí? Él es el que te dice esto que estás interpretando aquí no es así sino de esta forma. ¿Por qué? Porque Él es el maestro. ¿Amén? Él es el que nos enseña. Pero si yo cogiera este libro como un libro cualquiera y lo empezara a leer, pues de pronto iba a tener unas interpretaciones que no son las que Dios quiere. Por eso es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Sí me hice entender? Yo quiero que vamos a Apocalipsis 3 un momento. Mire lo que dice Apocalipsis 3. Que Él se lo dice a la iglesia de Filadelfia o a la iglesia que va a ser sellada. Apocalipsis 3:7.
Dice, escribe al mensajero de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras y he aquí he puesto frente a ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre. Entonces, ¿por qué va a ser guardada la iglesia fiel? Porque ¿qué es lo que retiene? Retiene la palabra. ¿Sí? Mire que no le dice, por cuanto recibiste el Espíritu Santo, entonces yo te voy a guardar de la hora que viene sobre esta tierra. No dice eso. Dice, por cuanto has retenido, has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre, yo te voy a guardar de la hora que viene sobre esta tierra. Dice, he aquí, yo entregaré a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí que yo les haré así, que lleguen y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba que está preparada para venir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces yo ahora le hago la pregunta a usted, ¿quiénes son los que van a ser guardados? Los que perseveran en la palabra de Dios. Yo he conocido mucha gente que ha creído en este libro, ha creído en esta palabra y ahorita están metidos en cosas raras, en doctrinas raras, en doctrinas extrañas, porque no hay una perseverancia en la palabra. Pero la perseverancia en la palabra te la da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae convicción. Entonces miren que sí y no. O sea, el sello que se va a poner en Apocalipsis 7 no es el Espíritu Santo, pero sí es un requisito para que tú tengas el sello. ¿Y cuánto tú has amado a Dios? ¿Y cuánto has sufrido por esta palabra? ¿Y cuánto has retenido esta palabra? Aunque te digan religioso, aunque te digan que no seas tan exagerado, que no es por ahí. O sea, a pesar de todos esos ataques, porque todos esos son ataques del diablo, ¿cuánto lo has podido retener en tu corazón? Eso es lo que te va a guardar. Vuelvo y le leo, puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba que está preparada para venir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Vengo pronto, retén firmemente lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Entonces lo que Dios ya te dio, lo que Dios ya te reveló en tu corazón, reténlo. Amén. Mire lo que dice Mateo 13:51. Mateo 13:51. Búsquelo por favor. Leamos desde atrás. Leamos desde el 47. Dice, el reino del cielo se puede comparar también a una red arrojada al mar que recoge toda clase de peces, que cuando se han llenado la sacan a la playa y se sientan y escogen los peces, poniendo los buenos en cestos y desechando los malos. Así sucederá en el fin del mundo. Mire que está hablando en el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y arrojarán al horno de fuego. Así será el llanto y el crujir de dientes. Luego Jesús les dijo, ¿comprendieron todas estas cosas? Y ellos le contestaron, sí, Señor nuestro. Él les dijo, por eso, o sea que cuando él dice por eso, quiere decir que está hablando de ¿qué? Del mismo contexto que venimos hablando. ¿Y de qué venimos hablando? De la separación del trigo y la cizaña al fin de los tiempos. Y mire lo que dice. Dice, él les dijo, por eso, o sea, por lo que habló anteriormente, todo escriba instruido para el reino del cielo es semejante a un hombre jefe de casa
que saca de sus tesoros tanto cosas nuevas como cosas viejas. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Otra vez dice, él les dijo, por eso todo escriba instruido para el reino del cielo. Esto de escriba, instruido, ¿de qué nos está hablando? De la palabra. Para el reino del cielo es semejante a un hombre jefe de casa que saca de sus tesoros tanto cosas nuevas como cosas viejas. Entonces nos está hablando de qué? Él nos está hablando de la Torá, pero también nos está hablando del evangelio de Yeshua. ¿Sí lo vieron? Él nos está hablando de las dos cosas. O sea que usted tiene que tomar tanto de aquí como allá. Y mire que este va muy en dirección al mensaje donde dice, y estos son los que guardan la palabra de mi paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios, o sea la Torá, y tienen la fe de Yeshua. Esos son los que están llamados a ser trigo, a ser separados, a ser apartados. Son los que están postulando para ser los 144,000. Amén. Bueno, ahorita vamos a Juan 9:35. Lo que voy a decir aquí es fuerte, mire, dice, Jesús se enteró de que habían expulsado al que había sido ciego, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el que había sido sanado contestó y dijo, ¿quién es Señor mío para que yo crea en él? Jesús le contestó, tú lo has visto, y el que está hablando contigo él es. Entonces él dijo, yo creo, mi Señor, y se postró y lo adoró. Luego dijo Jesús, para juicio de este mundo, repita conmigo, para juicio de este mundo he venido. Para juicio de este mundo he venido. Para que los que no ven, Para los que no ven, vean. vean. Y los que ven, Y los que ven, se vuelvan ciegos. se vuelvan ciegos. Y escuchando esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también no somos ciegos? Y Jesús les contestó, si fueran ciegos no tendrían pecado. Pero ahora por cuanto dicen vemos, su pecado permanece. Es como o sea, él está hablando ahí como una alegoría, ¿no? Entonces dicen, para juicio de este mundo he venido. ¿Sí? Pero yo se lo voy a, o sea, le voy a mostrar lo que quiso dar a entender Jesús. Él dice, para juicio de este mundo he venido, para que los que tienen hambre de conocerme y no me conocen, me conozcan. Pero también he venido para cegar a los que habiendo conocido la verdad no la recibieron. Usted sabe que hay mucha gente, hay muchos hermanos, muchos hombres de Dios que saben qué dice la palabra, ¿sí? Saben qué es lo que viene para esta tierra, tienen la revelación porque Dios en determinado momento se las dio y están acomodados en doctrinas de hombres. Y el Señor viene a traer ceguera para ese tipo de personas en donde se les dio mucho y no lo recibieron como deberían haberlo recibido y están predicando doctrinas de hombres. Para eso viene ceguera y viene juicio. Amén. Esos estaban llamados a ser parte de los guardados, de los sellados, de los escogidos, y por cuanto no recibieron la palabra como Dios quería que la recibieran, va a venir ceguera. Y esa ceguera va a venir ahora. Porque a mucha gente se le estuvo mostrando muchas cosas durante tanto tiempo y están acomodados en sus doctrinas de hombres, en sus revelaciones de apostolado, de profetas, de grandeza. Y simplemente no lo recibieron, sino que están predicando una religión, están predicando de prosperidad, están predicando cosas que Jesús nunca dijo.
pero como traen ganancia, como traen dinero, como traen prestigio, entonces desecharon lo que realmente el Señor les reveló para predicar cosas de su propio corazón. Para eso viene enseguida. Amén. ¿Dónde lo dice? Segunda de Tesalonicenses 2:9. Dice así: porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los perdidos, por no haber aceptado el amor verdadero, mediante el cual podían haber sido salvos. Y escuche lo que dice el 11: a causa de esto, Dios les enviará una operación de engaño para que crean en la falsedad, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. Yo le hago una pregunta: ¿usted cree que el diablo hace milagros? ¿El diablo hace sanidades? El diablo hasta habla en lenguas. O sea que una evidencia de un poder o de una señal no es garantía de que estás caminando en la verdad. No es garantía de que estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces mucha gente que está confiando más en los milagros, que está confiando más en el emocionalismo, que está viviendo para este mundo, creyendo que todas las cosas que tiene de prosperidad se las está dando Dios, cuando es el Dios de este mundo, que es el dinero. Porque en muchas ocasiones hemos rechazado a Dios, hemos rechazado lo que Dios nos está revelando para seguir nuestro propio corazón malvado. ¿Sí? Esos no van a ser sellados, esos se van a quedar. Por eso es que hay dos grupos. ¿Sí? Porque muchos de esos, cuando llegue la tribulación a esta tierra, van a reconocer que estaban equivocados. Muchos se van a perder y muchos no van a reconocer que estaban equivocados, sino que se van a quedar en sus doctrinas falsas. Pero muchos, cuando llegue el sellamiento, todavía van a estar ciegos. Esos son los del segundo grupo. ¿Sí? Que va a tener salvación, pero va a tener salvación a través de tribulación. Y eso lo dice ahí en el mismo Apocalipsis. Váyase un momentico al 7, otra vez. Vuelvo y le leo, porque de pronto no lo lograron. Después de esto, dice el 7:9, vi aquí una gran multitud de toda nación, pueblos, linajes y lenguas, la cual nadie podía contar, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero. Esa gran multitud de toda lengua y nación, ese es el segundo grupo. Pero mire lo que dice el segundo grupo. En el 13 dice: luego uno de los ancianos volteó y me preguntó: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde salieron? Yo le contesté: Señor mío, tú lo sabes. Luego él me dijo: estos son los que salieron de la gran tribulación. ¿Salieron de dónde? ¿Esa gran multitud salió de dónde? De la gran tribulación. Y en la gran tribulación, ¿qué va a pasar? Va a haber persecución. Va a haber opresión. Vamos a ver cosas. Dice la palabra de Dios en Daniel 12 y en Mateo 24, dice que será un tiempo de aflicción cual nunca ha habido en la tierra. ¿Sí? Ni lo habrá. Por eso yo, vengo a predicarle esta palabra tal vez dura, ¿sí? Pero usted que me está escuchando ahí, que algún día el Señor le reveló la verdad, pero usted prefirió irse al evangelio de la prosperidad, ¿sí?
que usted prefirió el dinero, las cosas materiales, usted prefirió las doctrinas falsas porque se acomodaban a su pensamiento o porque se acomodaban al deseo de su carne. Si usted alguna vez lo escuchó, vuelva, que todavía hay tiempo. Regrese, que todavía tiene tiempo. No sea que llegue el tiempo en que el Señor traiga ceguera y usted se quiera devolver y ya no se pueda devolver. Ese es el llamado. O sea, realmente el motivo de este mensaje es para hablarle a usted que algún día escuchó la palabra verdadera, que algún día el Señor le reveló, le habló al oído, le habló a su corazón, le habló en la mañana y le dijo: vea, Pablito, esta es la verdad, predica mi verdad. Y usted dijo: no, es que a mí me gusta más el material, a mí me gusta más el dinero, a mí me gusta más tener una iglesia inmensa, a mí me gusta hablar de prosperidad, a mí me gusta endulzarle el oído a la gente para ser famoso y tener a toda la gente contenta. Si usted prefirió eso y algún día escuchó la verdad, hoy el Señor le está hablando y Él le está diciendo: vuelve porque el tiempo se acabó. Regresa porque el tiempo se acabó. Realmente el motivo de ese mensaje es este. Y el otro motivo es que los que no conocen y hoy están oyendo este mensaje, encamínense hacia la verdad. Si han escuchado un mensaje falso durante todo este tiempo, es tiempo de que se inquieten y empiecen a buscar la verdad. Amén. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Vamos a orar. Amado Señor, delante de tu presencia, Padre mío, disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras vidas, Señor. El motivo de esta oración hoy, Señor, el motivo de esta reunión hoy es honrar tu nombre, es honrar tu palabra, Señor, es honrar tu voluntad, es, Señor, contribuir, así sea con un granito, a que tu pueblo regrese, a que tu pueblo haga techubá, a que regrese a la senda antigua, Padre Celestial. Permite que esta palabra toque los corazones, amado Dios. Permite que esta palabra toque las vidas, amado Dios. Así como hoy vinimos con bien, Señor, yo te pido en el nombre de Yeshua que seamos llevados con bien y que seamos tenidos por dignos, Señor, de ser guardados de la hora que ha de venir, de la hora de prueba que ha de venir sobre todo lo que está creado. Ayúdanos a retener tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.